de hablar de uno de los precursores nuevamente. Y estas clases sí son un poquito tediosas porque leemos, ¿verdad?, la historia de estas personas que a la vida, a la sociedad, le han sido tan importantes los avances y los estudios que ellos han proporcionado. Entonces, por favor, si fueran tan amables, pongan atención. Si quieren, leemos. Voy a colocar a leer algunas personas para que podamos estar atentos en lo mismo, ¿ya? Así que, por favor, pilas ahí. Si no contestan, los saco de la mini. Vamos a empezar con la frase filosófica y las personas que van a leer. Adrián Soto. Presente, licenciada. Gracias. Isabel López. Presente, licenciada. Gracias. Y Leslie Roldán. Presente. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la frase y nuestro punto de vista sobre ella. Por favor, Adrián. El orgullo nos hace artificiales y a la humildad nos hace reales. Tu opinión. Mi opinión que aquí yo les doy es que el orgullo, bueno, nos hace como peores personas, ¿no? Y la humildad, pues, nos hace más solidarios con las personas, ¿no? Y ser más así objetivos. Gracias, licenciada. Gracias. Siguiente. Bueno, licenciada, que el orgullo al final es arrogancia y nos ciega de nuestra realidad. En cambio, la humildad nos hace ver todo de una manera más clara, porque no nos encerramos como lo hacemos con el orgullo. Gracias, licenciada. Bueno, Leslie. Pues creo que el orgullo nos hace actuar de manera muy completamente diferente a la forma que estamos pues acostumbrados, ¿verdad? Por demostrar o quedar bien con otras personas. Y la humildad es realmente cómo somos y cómo demostrar cómo nos sentimos ante las personas que pues nos demuestran confianza. Ok, muchas gracias. Gracias por opinar. Es importante tomar en cuenta, ¿verdad?, que las personas que son orgullosas son aquellas personas que son más desenfrenadas en todo lo material. Les gusta muchísimo presumir lo que tienen o lo que han alcanzado. Sin embargo, en el camino vamos hiriendo a personas sin querer, ¿verdad? Y eso no los, en lugar de que lo que ellos han ganado sea importante para otras personas, se convierte en un pesar. Y lejos de poder ayudar a los demás a ser ejemplo para que puedan alcanzar lo que ellos han alcanzado, se convierten en personas petulantes que nadie quiere estar cerca de ellos, ¿verdad? Lamentablemente las personas que tienen orgullo no tienen el sentimiento o la empatía con los demás. Puede ser miembros de una sociedad o puede ser miembros de su propia familia, ¿verdad? Es importante de nosotros reconocer que el orgullo no nos va a ayudar a lograr lo que necesitamos en un ámbito profesional, sino que la humildad nos va a ayudar a crecer mucho más, ¿verdad? Porque hay muchas personas que tienen demasiados valores y rápido
las personas las voltean a ver. Y cuando van a dar referencia acerca de ellas, dicen, pues es una persona muy educada, que tiene valores y que los pone de manifiesto en cualquier lugar. Entonces es importante saber de qué lado quiere estar uno en constancia con lo que significa a lo que es profesional y a los estudios. Recordemos que no todas las personas tienen la capacidad de estar en una universidad. Recordemos que no todas las personas han tenido el privilegio de estudiar en la universidad pública, porque si bien es cierto, no se paga mucho, la constancia que se necesita estar en una universidad a la edad que uno casi siempre lo consigue, ¿verdad? Porque son bien pocas las personas que jovencitas continúan con sus estudios. Entonces, las personas que tienen trabajo, hijos, familia, y aparte de todo se ponen a estudiar, esas personas hacen un trabajo loable porque en realidad quieren superarse y quieren ser ejemplo para otros. Pero en el camino a veces se les olvida que lo tienen que hacer con humildad, porque recuerden que todos los días aprendemos unos de otros, ¿verdad? Y lo vamos a conseguir siendo personas humildes, reconociendo que no sabemos todo, sino que debemos de aprender de todos. ¿Qué manda? Ok, vamos a ver. ¿Alguien tiene problema de que se ve borrosa la pantalla? Sí, licenciada. De hecho, ahora se mira mucho más borrosa. Sí, licenciada, se ve borroso. Sí, licenciada, está borrosa. Híjole. No puedo ver bien la pantalla, licenciada. ¿Qué pasaría ahí? Porque yo la miro nítida, usted. Vamos a ver. Voy a dejar de presentar. Y lo vamos a hacer nuevamente. Ahora. Se ve borroso. Seguramente es que de verdad sí la miro nítida. Vamos a ver. ¿Esto cómo lo ven? Igual, borroso, licenciada. Entonces no tengo ni la menor idea. Pedro, ¿estás por ahí? Sí, ¿verdad? Sí, licenciada, si gusta, yo puedo compartir la pantalla. Por favor, si fueras tan amable, ahorita voy a dejar de compartir. Ok. Se ve bien. ¿Sí? Ok. Sí, ya se ve claro, licenciada. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a hablar el día de hoy de Robert King Merton. Él nació en Filadelfia en el año de 1910 de una humilde familia judía emigrante con un doctorado en Harvard, donde se formó bajo Sarton, Soronkin, Henderson y Parson, leyendo sus tesis en el año de 1936. En ese mismo año publicará en el primer número de American Social Review una de sus más citados artículos,
las consecuencias no intencionadas de la acción intencional. Ingresó en el año de 1940 a Colombia, donde conoce a otro emigrante de origen austríaco. La colaboración de ambos en el... no puedo pronunciarlo, solo léanlo, por favor. Del que Merton sería director en el año hasta el año de 1971, será extraordinariamente fructífera en el desarrollo de la relación teórica de la investigación. El reconocimiento académico le llegara a Merton a partir de la publicación del año 1949 del libro Teoría y Estructura Social, que pronto será un clásico en la sociología, traducido a 16 idiomas, reimpreso en 30 ocasiones y probablemente el libro más citado en la sociología del siglo XX, cuya lectura sigue siendo enormemente enriquecedora. Todavía en el año de 1998, este libro figuraba junto a los dos de Max Weber entre los otros 3 más influyentes de la sociología del siglo XX. Por su riqueza y variedad, resulta difícil sintetizar las numerosas aportaciones de Merton a los más variados campos de la sociología. Si nos damos cuenta, este precursor del que estamos hablando el día de hoy es una persona que es de una familia humilde. ¿Cuántas personas que nosotros conocemos que han tenido padres que no saben leer, que no saben escribir, que son personas de campo, tienen hijos profesionales que han logrado tener una educación universitaria, ¿verdad? Esas son personas que en realidad tienen una visión directa sobre los problemas sociales y se dan cuenta de que no va a haber ningún cambio en lo que ellos esperan si no se avanza en el plan de la educación, que era lo que estábamos comentando anteriormente o en la clase anterior, de que es bien importante tener claros cuáles son los problemas y obviamente buscarles respuestas. Hace algunos años en todas las instituciones del Ministerio de Educación principalmente, empezaron a crear algunos temas o a crear algunas como corrientes que se decía de si usted trae un problema, a la par traiga la solución, ¿verdad? Porque era demasiado la queja que se sentía y que se transmitía acerca no solo de los trabajos, y recordemos que en el campo de los problemas que tienen los maestros es tratar con otras personas, no con una máquina. Entonces, hay niños que el día de hoy amanecen de buenas, el día de mañana de malas, otros días enfermos, otros días chistosos. O sea, la personalidad en una sola persona es bastante variable. Imaginémonos en un grupo de personas y una sola persona que tiene que lidiar con ello, tiene marcadas las situaciones en torno a cada uno del desarrollo del individuo. Entonces es muy importante conocer lo que estos pensadores creían o las aportaciones que ellos hacían acerca de determinados problemas, ¿verdad? Entonces ya era demasiado y se empezó a construir esta parte de si usted trae un problema, por favor traiga la solución. Cuando ustedes han hecho uso del psicólogo, ustedes se sientan o en algún momento se acuestan en otros lugares, lo colocan a uno a hacer alguna manualidad y uno está hablando del problema que lo está hostigando o que le está causando varias preocupaciones. Entonces, ¿qué hace el psicólogo? Escucharlo a uno y escucharlo y escucharlo y escucharlo, y al final de la hora que usted pagó, entonces le dice, ¿y eso cómo te hace sentir? Entonces, las preguntas claves que los psicólogos le hacen a las personas son las preguntas claves que nos debemos de hacer todos los días.
ellas serían cómo nos sentimos, cómo hacemos sentir a las otras personas, ¿verdad? Las consecuencias de ciertos problemas. Entonces, ahí mismo nosotros vamos terapiándonos. Y eso es lo que estos autores hacían y buscaban, ¿verdad? En los artículos que ellos tenían. Recordemos que ellos trataban muchísimo lo que era la investigación a través del método científico y utilizando los métodos analíticos y empíricos. Entonces, ellos, aún haciendo uso de esto, lograban escribir ensayos, lograban escribir libros acerca de los problemas que a la sociedad más le causaban problemas. Entonces, es bien importante determinar el problema para poder buscar la solución o las causas, ¿verdad? Y obviamente, como en todo, vamos a tener partes positivas y negativas cuando vamos a hacer la experimentación. Porque no todo lo que nosotros pensamos es correcto, sino que debemos de tener la ayuda de otras personas y en cierto momento, ¿verdad? Que también no puede decir que porque a fulanito le funcionó una cosa, a menganito también le va a funcionar. Entonces, cada quien debe de conocerse para poder buscar la solución que le está afectando. Pregunto, ¿ustedes creen que los problemas sociales que se tienen en la familia son detectables o que a veces los papás prefieren cerrarse los ojos y no detectar el problema que está pasando su hijo? ¿Qué creen ustedes? ¿O algún miembro de la familia? Por favor, Giovanna. Buenas tardes, licenciada. La verdad, yo considero que ambas, pero es que aquí también entra un factor bien importante y es el sentido económico, porque a veces hay padres que pues sí miran cómo uno de hijo aborda todo esto y aunque nos quisieran ayudar, así como usted había mencionado las preguntas que hace un psicólogo, ¿verdad? Todo ese tipo de tratamiento es muy caro. Un psicólogo, un neurólogo, un psiquiatra, todo ese tipo de tratamiento es muy caro y a veces uno como guatemalteco no lo puede ni costear siendo uno mismo, ni siquiera trabajando uno y queriéndolo pagar. Ok, muchas gracias, Giovanna. Eric, creo que fue la otra persona que levantó la mano. ¿No? En el caso de Giovanna, fíjate que hay muchas entidades que son gratuitas, pero el problema está en que obviamente como son gratuitas van a tener muchísima más demanda. Entonces, en lo que llegas a una cita es casi que ir al IX, ¿verdad? Tienes una cita hoy y dentro de 6 meses te dan la próxima cita. No es tan constante como si tú pagaras tu propio tratamiento, pero sí hay lugares que se encargan sobre estos temas y determinados temas, porque las universidades, tanto la pública como las privadas, tienen el desarrollo social en donde cubre la mayoría de estos problemas. Y va a depender muchísimo, ¿verdad? Porque no necesariamente tenemos que tener un problema, ¿qué se puede decir? Neurológico, como tú dijiste, para poder asistir al psicólogo y al psiquiatra, ¿verdad? Que recordemos que la diferencia entre ellos es que el psiquiatra sí les puede prescribir medicamentos, mientras que los psicólogos únicamente les pueden dar el acompañamiento. Entonces, es importante buscar ayuda adecuada donde nos la pueden proporcionar. El Hospital General, el Hospital Roosevelt tienen psicólogos y ellos también dan ese aporte a toda la comunidad. Daisy. Sí, licenciada, buena tarde. Gracias, Fíjese buena tarde. sí es muy importante, ¿verdad? La ayuda, la especialización, buscar un especialista,
porque no sé si usted se dio cuenta de la noticia de la semana pasada, donde una jovencita de 20 años que había sido reina de su municipio, por el ciberacoso, que es un tema que los compañeros trataron en la exposición, ella empezó a sufrir porque yo creo que ella fue a participar a un evento de belleza departamental y no ganó. Entonces empezaron a atacarla y ella no buscó ayuda. O sea, sus papás, me imagino yo que no se dieron cuenta y la llevó al suicidio. Y eso sí es irreversible, ¿verdad? Exactamente. Stephanie, Hola, licenciada, buenas tardes. gracias. Desde mi punto de vista, considero que todo esto depende de la perspectiva y la forma de ver las cosas de todos, porque para lo que para mí puede ser necesario, como asistir al psicólogo, hay personas que estamos en pleno siglo XXI y ellos consideran que no es necesario. Y si bien es cierto, hay problemas que no son catalogados como, podría decir, graves, pero bien la ayuda psicológica beneficia bastante, pero hay personas que todavía no están preparadas para estos temas, lastimosamente. Ok, muchas gracias, Stephanie. Sí, nos damos cuenta, miren, ahorita en la época de la pandemia, cuántas personas tuvieron la mala decisión de tomar otras medidas, pero recordemos que no tenemos que confundir los problemas sociales con los problemas neurológicos, que eso es una cosa muy diferente, ¿verdad? El ciberacoso a una persona sana tal vez puede luchar con ello, pero a una persona que ha tenido problemas depresivos, que esto ya es una enfermedad, que tiene problemas con otra enfermedad neurológica, entonces ahí sí al 100% la única solución que tiene no es únicamente ir al psicólogo como lo haríamos cualquiera de nosotros que estamos en algún pesar, ¿verdad? Porque recordemos que el terminar una relación, el ciberacoso, el terminar una relación, una mala relación, donde el hombre chantajea o la mujer chantajea, entonces eso nos da un problema social muy grave, porque en realidad no es solo el problema de pareja, sino es del círculo familiar que se está deformando, que está siendo atacado y que está siendo vulnerado, ¿verdad? Entonces, esos problemas acarrean nuevos problemas y es un círculo de nunca acabar donde hace una sociedad un poquito vulnerable porque no hay forma de detener la gran bola de problemas que se están acarreando. Si bien empezó con una mala decisión, ha terminado hasta en el suicidio, como dice la compañera. ¿Alguien más levantó la mano? Por favor, José. Sí, yo quería realizar un aporte y es que el dilema de la asistencia psicológica es que las personas que necesitan ayuda deben estar conscientes de que lo necesitan y deben de tener la iniciativa de buscarla, porque si esta persona, aún teniendo problemas, no quiere conseguir ayuda, no lo busca, pues no, aunque sea obligado, en caso de personas que tienen algún padecimiento y pues los remiten, estas personas no van a mejorar porque ellas no quieren la ayuda, están reacios a conseguir la ayuda psicológica que necesitan. Y esto puede llegar a afectar a personas que, como lo mencionaba, padecen de depresión o algunas otras cuestiones, algunas angustias, y les recetan medicamento. Y lo que sucede es que estas personas no tienen como la verdadera intención de ayudarse y pues deciden o terminan peor al estar tomando la medicación de la manera que no se les está aconsejando por parte de su terapeuta. Exactamente, tienes toditita la razón, José. La actitud es algo muy importante. El reconocer, miren, desde pequeños nosotros deberíamos de tener, los que no tienen hijos y los que ya tienen hijos, enfocarse, ¿verdad? En esta parte. Si te equivocas, por favor, pide disculpas y discúlpate tú, porque venimos a ser un adulto
tan dolido que cuando logra encontrar el detonador, se convierte en una amenaza para la sociedad. Y eso es lo que pasa constantemente, porque aquí Guatemala no tiene la cultura de buscar información acerca de los problemas psicológicos. ¿Por qué este niño se está portando así? Sí, bien es cierto, hace muchos años a uno ni le preguntaban, ¿verdad? Las puras cuereadas lo hacían a uno ubicarse al mundo que le correspondía. Pero en este momento, con tanta información, con tanta desinformación que existe, las personas se van perdiendo en el camino. Y lastimosamente son personas que tienen a los papás trabajando constantemente, entonces no tienen una persona adulta que esté detrás de ellos dándoles consejos, porque a veces lo único que necesitan es un consejo o un abrazo, ¿verdad? Que también se dio una cadena de 10 abrazos al día. Va a ver que tanto usted como las personas que abrazan se van a sentir mejor. Jocelyn, por favor. Buenas tardes, Licta. Disculpe, fíjate que conforme al tema, tuve un compañero que estudió conmigo. Una vez nos pusimos a hablar de eso, ¿no? Pero él me dijo que sufrió como que mucho de la familia, y principalmente su mamá, y lo obligaba a pedirle perdón a ella. Y él dice que él para perdón, pero realmente la disculpa o el dolor, sino que es como una palabra más en su vocabulario. Y es que depende, ¿verdad? Tienen muchísimos factores la forma de cómo se van a emplear las situaciones. Porque si hasta por comerse un chicle le van a tener que pedir perdón, o sea, todo quiere un equilibrio. Todas las personas necesitamos en algún momento ser un poquito distantes, o a veces un poquito fiesteros, a veces un poquito enojones, pero todo tiene que tener un equilibrio, porque recuérdense que los seres humanos somos emocionales y va a depender muchísimo de con quién estemos enfrente, ¿verdad? ¿Cuántos incidentes han ocurrido en Guatemala con el simple hecho de no darle la vía a un carro? ¿Cuántos? Y pues ustedes dirían, o sea que sí, lógico, pero ¿qué sabemos? Que esa persona ese día había peleado con su esposa, había peleado con los hijos, lo despidieron del trabajo, tiene miles de deudas, tenía que llegar temprano a una entrevista y se le atravesó un carro. Entonces está tan frustrado de todo lo que viene arrastrando o de lo que viene cargando, que el detonante fue únicamente un carro que se le atravesó. ¿Qué hace? Sacan una pistola y disparan para quitarle la vida, porque a veces dicen ellos que lo hacen únicamente para amedrentar. Al final de cuentas, no se dan cuenta que es un instrumento que puede quitarle la vida a otra persona o a otras, ¿verdad? Porque va a depender muchísimo del momento de la rabia que esté viviendo para poder cometer esos ilícitos. Entonces es bien importante tomar en cuenta esto. Cambiamos, por favor. Como renovador de la teoría sociológica, Merton revisó en profundidad postulados básicos del funcionalismo en la teoría de funciones latentes, de las consecuencias no queridas de la acción, las profecías que se autocumplen y término que ha pasado ya en los lenguajes ordinarios. Como metodólogo y también frente a la gran teoría parsoniana, habría la sintaxis ciega y semántica, la expresión de Witts-Mills. Merton defendió las teorías del medio, en las que la más variable era poner en contacto el discurso teórico de la investigación empírica propuesta a la consecuente de las investigaciones. Como sociólogo, la desviación de la anomía, que elaboró una tipología de 5 formas de adaptación desviadas que han sido aún de extraordinaria utilidad.
En el ámbito de la psicología social destaca su aportación en los grupos de referencia y a la teoría de la privación relativa. Merton revisó además profundamente la teoría de la burocracia de Weber, poniendo de manifiesto las consecuencias negativas del ritualismo. En este caso, cuando vamos a hablar de un todo, de lo que se está refiriendo Merton, está hablando de aquellas investigaciones empíricas que él hacía a nivel de la sociedad. Y si vamos a buscar, no vamos a tener los mismos problemas de hace años como los problemas que vamos a tener hoy en día. Veamos una parte muy macro, que sería la familia. Perdón, micro, que sería la familia. ¿Cómo eran las familias de hace años? El comportamiento, los problemas que podían tener a los problemas que una familia está teniendo el día de hoy aquí en Guatemala. Pensemos, ¿qué problemas podían tener en el pasado? A ver quién nos puede aportar. Lourdes, ¿nos puedes aportar acerca del pasado? Y Ruby, chicas, nos aportas del presente. Estamos hablando de micro, ¿verdad? Estamos hablando de la familia. Por favor, Lourdes. Buenas tardes, licenciada. No sé si me escucha. Sí, te escuchamos. Pues antes las familias eran muy disciplinadas con sus hijos, ¿verdad? Que no podían salir, que tenían una hora exacta para salir y para entrar. Y de que si se embarazaban a temprana edad, los corrían de la casa. Y Ok. si no estudiaban, pues los metían de militar o de oficios, por ejemplo. Si no querían estudiar, los metían a ser albañiles, o trabajando en restaurantes, o las mujeres también pueden, si no querían estudiar, se metían, las mamás las obligaba a trabajar de sirvientas o cualquier cosa, y así era su disciplina de antes, los padres. Y porque también a ellos pasaron por lo mismo, y si no, y los que estudiaban tenían la oportunidad, no tenían que aprovechar, y si no hacían las tareas, pues arreglazos o aleñazos. Solo eso. Ok, muchísimas gracias. Gracias por todas esas aportaciones. Lo que nos está indicando Lourdes es que en las familias antiguas habían a las personas que no querían trabajar, trabajos prácticos, las mujeres embarazadas las echaban de su casa, las mujeres trabajaban únicamente de servidumbres y había mucha violencia física. Eric, por favor. Buenas tardes, licenciada. Pues yo he escuchado que antes existía mucho machismo entre las familias, y a las mujeres se les decía como que no podían estudiar y que tenían que ser amas de casa, o no se les apoyaba para que estudiaban solo a los hijos varones. Exactamente. Es similar a lo que nos estaba indicando Lourdes, ¿verdad? Las mujeres no tenían la oportunidad de ir a las escuelas, entonces hay un detalle que se le pasó a Lourdes: las casaban obligadas. Ellas ni tenían ni la menor idea de qué era lo del amor, ni tener novios, ni nada. Simplemente había un pacto entre familias y así casaban a las mujeres, ¿verdad? En algunos casos hubo una época que se robaban a las mujeres para formar un hogar. En el caso de mis abuelos, mi abuelo, cuando se robó a mi abuela,
ella tenía 13 años y se la robó de la escuela. Y él tenía 56 años cuando se la robó. Él era un militar en esa época era la policía montada. Entonces él llegó a la escuela, le gustó mi abuela, la agarró, la subió al caballo y se la robó. Luego fueron a buscar y entonces ya vieron que mi abuela vivía en una casa y ya tenía hijos. A los 15 años mi abuela ya tenía 2 hijos. Entonces imagínense en qué momento ella tuvo oportunidad de conocer a la persona, en qué momento tuvo la oportunidad de enamorarse. No existió ahí nada. Gracias a Dios, sí, ella no vivió lo que era violencia física, pero sí, ella no podía pronunciar ninguna palabra. O sea, cuando él hablaba, no hablaba nadie más. Y menos ella, ¿verdad? Ella siempre andaba con la cabeza agachada. Entonces, imaginemos cómo era esa educación anterior, cómo era la forma de vivir de la familia ahí a la familia que ahora vamos a descubrir con el aporte que nos van a dar. Dime, Ruby. Ah, sí, eso es cierto. Ajá, exacto. A ti te tocaba lo que era el presente. Ajá. Ujú. Ok, muchísimas gracias. ¿Y qué pasa con las mujeres si salen embarazadas? Te he dicho, pero no te saca. Exactamente. Exacto. ¿Saben cuál es? ¿Cómo qué? Pero ¿será que en la época anterior no eran menores de edad las que se embarazaban? Ya estudiamos los índices sociales de las personas que salen embarazadas. En esta época tenemos muchísimos más problemas, pero aquí hay puntos muy importantes que tocó Rubí, que son padres más permisivos, que hay demasiadas libertades. Aparte de la tecnología, ¿verdad? Que no ayuda muchísimo, estamos teniendo problemas de que los padres no les buscan un límite a los hijos, sino que los dejan ser. Yo conozco a una persona que ya su niño tiene 5 años, es psicóloga y dice que el niño va a dejar el pañal hasta que él lo necesite dejar para no traumarlo. Y todavía toma pacha. Entonces, o sea, pienso, no sé, ¿verdad? No sé, yo tendría que estar pendiente del niño para ver si en realidad ella tenía razón en este estudio, porque imagínense a los 5 años estar cambiando todavía pañales, porque el niño no se siente preparado para dejarlo. Y ella es psicóloga, ¿verdad? Dime, Víctor. Lick, lo que pasa también que con la psicología, ¿verdad? Que
que sí, que es una ciencia, ¿verdad? Pero como que quiere más cuidado, ¿verdad? Que es más difícil de contrastar con la realidad que, por ejemplo, la matemática, ¿va? Entonces, por eso yo siento, ¿verdad? Desde mi opinión, ahí sí que es una opinión porque no es que sea profesional en el tema como tal, ¿va? Sino lo que he leído, es de que a veces eso mismo hace que ciertas teorías posmodernas, ¿no? Que ya tienen como que ciertos matices incluso políticos, que ese es el problema de muchas de estas ciencias, como que corrompen, ¿verdad? Y por eso después tenemos ciertas teorías algo extrañas que la verdad a la hora de aplicarse en la realidad más bien perjudican a la gente. Eso pienso yo. Porque si uno ve a otras personas, pues que padres, ¿verdad? Que simplemente le quitaron a sus hijos el pañal y todo, como dicta la normalidad y el sentido común, y sus hijos pues son gente normal, ¿va? En ese sentido. Exactamente, ¿verdad? Sí, es increíble, ¿verdad? Todos esos pasos que en la psicología logran mantener o dar respuestas a ciertos comportamientos del individuo para lograr evitar problemas posteriores, problemas emocionales posteriores. Un poquito increíble. Todas estas investigaciones que hacen los precursores, sus ensayos y los libros basados en todos los problemas sociales, son los que estamos tratando de darles un punto de nuestra parte, ¿verdad? Simplemente nos estamos basando en lo empírico que conocemos acerca de ciertos problemas. ¿Qué manda José? Cambias, por favor, Pedro. Gracias. José. Solo como un dato que quería mencionar yo es que a qué nivel ha llegado la tecnología, que en China se está hablando acerca de una ley para limitar el uso del Internet a los menores de edad. Se ha separado por rangos de edad de 16 a 18 años y de menores de 14 para limitar el uso que pueden acceder a la red informática hasta por 2 horas al día. Y por un lado están quienes opinan que está bien esta ley, porque China se sabe que es un país con bastantes restricciones, pues, pero por otro lado existen sus detractores quienes comentan que limitar el acceso a la información de esa manera los haría de alguna manera más vulnerables a personas o a países en los que no se tiene esa limitación a la información. Ok, muchas gracias. ¿Sabes por qué es creada esta ley? Esta ley es creada porque China, recordemos, les voy a poner el libro de cuentos chinos, un capítulo les voy a subir para que lo puedan leer, que es muy importante conocer. Es importante, no es represión. El problema es en que las personas ya no se ocupan a utilizar absolutamente nada de su mente. En época antigua, la mayoría de personas que no teníamos los teléfonos, no sabíamos de memoria los números de teléfonos, a veces de 50 a 75 números de teléfono. Entonces utilizábamos todo lo que teníamos la capacidad de retener en nuestro cerebro tanta información como nos fuera posible. El uso de la tecnología hace que ni siquiera sepamos el número de teléfono que tenemos. Es increíble ustedes, pero ese problema se está dando en China y como ellos son parte importante de todas estas personas que buscan mucha investigación científica, ellos saben perfectamente que lo que ellos están haciendo está dañando. Entonces ya no tienen el hábito de la lectura, por ende ya no tienen el hábito de la investigación. Entonces si no investigan ya no van a crear. Ellos son inventores, son investigadores. Entonces como ellos ya no lo hacen, ya tienen un robot que lo hace por ellos. Entonces ellos ya no se ocupan. Se han dado cuenta que va sumándose la degeneración de la aplicación de los buenos hábitos, incluido la lectura. ¿Qué manda, José?
Claro, yo comprendo eso y tiene mucha razón. Yo apenas me sé, creo, 2 números de celular y son solo de mi casa, el mío y el de mi casa. Pero yo opino que no debería ser una limitación a ese nivel, debería de ser una optimización de los recursos que se tienen disponibles. Y eso es lo que me lleva a pensar, porque es conocido que, como le mencionaba, en China se tiene un control gubernamental acerca de la información de todas las personas. Y pues este tipo de restricciones lo que harían es que nadie pueda, a mi parecer, nadie podría realizar una investigación acerca de qué está haciendo el gobierno y nada de esto, porque todo pasaría por una regulación gubernamental, en que no se puedan comunicar de adentro hacia afuera, por ejemplo. Ok, tú lo ves desde el ámbito gubernamental y del ámbito político. Pero viéndolo desde el ámbito, o sea, este planteamiento ya no lo hicieron a nosotros como educandos, como docentes, por la preocupación que se tiene del mal hábito de la lectura, que ya no tienen, ya no usan. ¿Y qué pasa con China? China es uno de los principales países creadores. Ellos no son usuarios, ellos son creadores. Entonces, ellos se están convirtiendo ahorita en usuarios. Entonces, eso no le importa a ellos porque ellos siempre han sido el boom de la tecnología. Todo lo que tenemos nosotros es lo que ellos han creado. Pero estar con personas que ya tienen todo esto, ya no les da a ellos la oportunidad de averiguar qué pasaría, de averiguar qué más pueden hacer. Ese es el problema que se está dando y por eso es que quieren regular esta ley. Y de verdad, se los prometo, yo estoy dando clases en escuela primaria y miren, los niños no tienen, pero ni siquiera la idea de cuántos años tienen. No saben en qué año nacieron, no se saben el número de teléfono de sus papás para una emergencia. Entonces, es increíble. Y como tú dices, tú solo te sabes 2 números de teléfono. Entonces, tú ya deberías de tener muchísimos más números de teléfono almacenados si no tuvieras el aparato. Pero como lo tienes, no te interesa aprenderte nuevos. Al no tenerlo, te prometo que te vas a saber un montón. Entonces, eso es lo que ellos quieren hacer y descubrir en esa parte. ¿Verdad? Muchas gracias, Esteban, por esa aportación muy buena acotación. Finalmente, debe destacarse en el campo con mayor constancia que ha cultivado la sociología del conocimiento y sobre todo la sociología de la ciencia, área que ha ayudado a la esposa de Harriet Zuckerman. Se le considera como un precursor destacado, ya que su tesis doctoral en la tecnología y la sociedad de Inglaterra del siglo XVII, en la que desarrolla la hipótesis weberiana sobre la influencia del puritanismo en los orígenes de la ciencia moderna y su visión normativa de la institución científica regulada por el ethos democrático, caracterizado por el comunitarismo, el universalismo, el desinterés y el escepticismo organizado, expuesto en la ciencia y la estructura social democrática y desarrollado en otros trabajos. En la sociología de la ciencia en el año de 1979. El sociólogo estadounidense y sus investigaciones sobre la sociología del conocimiento y la teoría sociológica en su análisis basado en el método funcional estructural, según el cual los hechos sociales y sus funciones deben ser considerados como subsistemas de un conjunto social, lo que convirtieron en una de las figuras más relevantes de la sociología anglosajona. Entre los estudios de Robert Merton cabe citar la teoría social y la estructura social, sociología de la vivienda, la teoría social y el análisis funcional y la sociología de la ciencia en investigaciones teóricas y empíricas. Si nos damos cuenta, es un precursor joven, es un precursor que tal vez tuvimos la oportunidad de conocer a través de nuestros padres, ¿verdad? Todo lo que se está desarrollando. No necesariamente vayámonos a la época de los abuelos, ¿verdad? Porque esos serían solo personas
como de mi edad, que podíamos tener el conocimiento de cómo sucedieron varios hechos de nuestros antepasados, ¿verdad? Sin embargo, estos precursores modernos nos dan la oportunidad y ellos nos indican, solo pensemos nosotros, estas personas que son consideradas grandes científicos, ¿ustedes creen que ellos se apoyan en la mayoría de herramientas tecnológicas para quedarse ahí detenidos por mucho tiempo? ¿O ellos le suman algo a ese invento? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? A ver. ¿Creen que ellos serían usuarios tal cual nosotros o ellos serían creadores? ¿Sí, Marilyn? Creo que serían creadores, licenciada, para innovar. Exactamente, ¿verdad? Creadores para innovar. Es increíble, ¿verdad? Cómo estas personas han destacado por el simple hecho de no quedarse detenidos con lo que los demás tenemos. Porque a mí me dan un teléfono, miren, sirve para llamar. Tengo un gran teléfono, pero no tengo ni la menor idea de cómo sirve. A mí solo me sirve para llamar, escribir y de vez en cuando enviar algunos mensajes. Entonces, no aprovecho todo lo magno que tiene el aparato, ¿verdad? Porque no tengo el conocimiento y la verdad, como no leo, no me interesa lo que pueda tener. Todas las aportaciones para mi vida que tendría un aparatito tan pequeño, ¿verdad? Las aportaciones a la sociología de Robert Merton, el discípulo de Talcott Parsons, desarrolló el campo de la sociología, algunos de los postulados de ese importante teórico del funcionalismo estructural. Entre sus obras se destaca el análisis estructural de la sociología, donde enuncia su teoría de las funciones manifiestas y latentes. ¿Qué es el funcionalismo estructural que hemos estado hablando? Es lo que sustenta la teoría con base al sistema de la acción y el esquema ágil. Se parte de la idea de que todo sistema tiene necesidades por satisfacer imperativamente, tales necesidades son la adaptación, la capacidad para alcanzar las metas, la integración y la latencia. La adaptación, que todo sistema debe adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a sus necesidades. La capacidad de alcanzar metas, todo sistema debe definir y alcanzar sus metas primordiales. La integración es que todo sistema debe regular una interrelación entre sus partes constituyentes. Y la latencia es que todo sistema debe de proporcionar, mantener y renovar la motivación de los individuos. En este constante movimiento, ¿verdad? Acordémonos que nosotros somos un poquito cansados. Y otra vez viene la licenciada con todo ese puño de diapositivas y hay que estar leyendo. No, pues entonces vamos a innovar. Hoy van a opinar ustedes. Me interesa. Si vamos a hablar, por ejemplo, a alguien le interesa muchísimo hablar de política, usted tira la palabra política y empieza a hablar y hablar. Esta clase ya no le pareció aburrida. Si le interesa saber cómo la sociedad se mueve, entonces rápido es de su interés y empieza a ser parte de la clase motivadora, ¿verdad? Entonces, todas las aportaciones que ustedes han dado, si se han dado cuenta el día de hoy, han hablado mucho más que lo que han hablado en clases anteriores. ¿Por qué? Porque a ustedes les interesa los temas sociales desde el punto de vista que ustedes los puedan manejar, sin darse cuenta de que hay una persona que ha hablado acerca de ese tema de una forma científica, pero nosotros lo hacemos de forma empírica y sí tenemos el conocimiento o los conocimientos previos de los temas, pero no sabemos transmitirlos ni sabemos ubicarlos en donde pueden ser transmitidos, ¿verdad?
El funcionalismo estructuralista es una construcción teórica que va a la sociedad como un sistema complejo, cuyas partes trabajan juntas para promover la armonía social. Este enfoque ve a la sociedad desde un punto de vista macro, considerado que la sociedad evoluciona al igual que los organismos. Su objetivo es estudiar la función de cómo son las normas, costumbres, tradiciones e instituciones. Una analogía popularizada por Herbert Spencer, quien presenta estos sectores de la sociedad como órganos que trabajan para el buen funcionamiento del cuerpo del todo. Ejemplo, el estructural funcionalismo concibe a la sociedad como un enorme casillero, con varios niveles y estatus sociales. Dentro de alguna casilla de esa enorme estructura, sus actuaciones o papeles desempeñados dentro de este estatus se denominan roles del sujeto. El pensamiento funcionalista desde Comte ha mirado en particular hacia la biología como la ciencia que proporciona el modelo más cercano y más compatible para la ciencia social. La biología se ha tomado para proporcionar una guía para la conceptualización de la estructura y la función de los sistemas sociales y para el análisis de procesos de evolución a través de los mecanismos de adaptación. Este problema que nosotros estamos viendo del funcionalismo estructuralista es el que hemos estado manejando ahorita en los ejemplos que hemos dado, en las aportaciones que cada uno de ustedes tiene para poder poder participar y compartir con todos sus compañeros, ¿verdad? En este caso, estamos trabajando a nivel micro porque es únicamente un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Del cuarto semestre. Entonces, tenemos el conocimiento y lo estamos poniendo de manifiesto. La estructura social es una población con una organización que vive y se desarrolla en un medio ambiente que interactúan a través de la cultura, como el lenguaje, el arte, la religión, y tiene valores como gobierno, propiedad, estratificación, familia, grupos. Existen 4 tipos que forman la estructura social: la familia, la religión, la ley, la economía. Y entre ellos también se puede hablar del gobierno, que son todas diferentes formas de estructuras sociales. Va a depender de dónde nosotros estemos o dónde nos vamos a desarrollar para que podamos dar nuestro punto de vista, ¿verdad? No podemos hablar directamente en una universidad privada como hablan ustedes en la Universidad Nacional. O sea, son temas distintos o aportaciones diferentes porque no tienen las mismas oportunidades o las mismas capacidades que pueda estar manejando el estudiante del mismo nivel que ustedes están hablando. Así se denomina a la forma adaptada por el sistema que se crea a partir de las relaciones que mantienen los integrantes de una sociedad. Aún ellos con puntos de vista distintos no van a dejar de pertenecer a la misma sociedad que ustedes pertenecen. Los cambios estructurales van a ser diferentes, pero siempre se va a manejar en un todo. Para Durkheim, la sociedad estaba estructurada alrededor de un conjunto de pilares que se manifiestan a través de expresiones. Era lo que les estaba comentando. ¿Cambiamos? Estábamos diciendo que va a depender muchísimo de cómo nos sentimos, de cómo vemos las cosas para poder lograrlo. Tenemos la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, la teoría marxista de las clases sociales de Marx, tenemos las teorías de las clases y el poder, el trabajo de Parsons y las sociedades complejas. Todas estas teorías van a darnos la oportunidad de estudiar y de verificar las situaciones de un punto de vista distinto. Cuando vamos a hacer uso, que ya seamos profesionales, que vamos a ser jueces, vamos a indicar el por qué el juez se toma esta parte, porque un juez tiene que ser objetivo cuando esté tomando el todo que le va a presentar. En ningún momento se va a dejar
para poder dar una sentencia. La clase la vamos a terminar de dar el día viernes, porque ya son las 3:30 y yo creo que ustedes tienen otra. Nos quedamos en las teorías y continuamos el día viernes. Que tengan muy buenas tardes. Feliz tarde, licenciada. Muchas gracias. Feliz tarde, licenciada. Muy amables, gracias. Buenas tardes. ¿Sí, Mayra? Ligda, fíjese que yo hasta hoy en la mañana vi que usted había subido estas diapositivas, pero yo hice mi línea del tiempo, yo la entregué el día lunes y yo busqué otra información de los últimos 2 precursores. No sé si habrá alguna, tendría que hacerlo con las diapositivas que me envió o está bien como yo lo hice. No, la línea del tiempo ustedes tenían que investigar, no tenía que ser de las diapositivas que yo subiera. Yo solo les había dado el nombre de los precursores. Era una investigación que tenían que realizar, Mayra. Gracias, Ligda. Para servirte.